Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Elizabeth Martínez y en este día vamos a desarrollar el webinar del llenado del formulario 515 del IRP por prestación de servicios personales. Este formulario se utilizaría o se utiliza a partir de este ejercicio fiscal, a partir del ejercicio fiscal 2020. Es decir, las presentaciones que ustedes realizaron, o sea, los movimientos que ustedes realizaron en el 2020, se estarían presentando en este año 2021 a través del formulario 515. Vamos a desarrollar un poquito lo que es la liquidación y pago entonces de este impuesto. Es importante resaltar y recordar que a partir del año 2020 el IRP se divide en dos partes. Antes, hasta el 2019, el impuesto a la renta personal, digamos que estaba en una sola bolsa, en una sola caja, tanto los servicios personales, los ingresos por servicios personales, como también los ingresos por renta o ganancias de capital. Pero con la nueva ley 6380 del año 2019, lo que se hace es separar las rentas. Tenemos por un lado las rentas de servicios personales y por el otro lado las rentas de ganancias de capital. En esta tarde vamos a dedicarnos exclusivamente a hablar de las rentas de servicios personales. Por eso es muy importante que las consultas que van a ir dejando sea relacionado a este impuesto, a lo que es esta renta, ya que en otra fecha estaríamos desarrollando la otra sección del IRP, que sería las rentas ganancias de capital, a fin de no mezclar las informaciones y de paso también tratamos de disipar dudas exclusivas de este impuesto. Bueno, aquí vemos que lo que es este formulario 515 se estaría presentando en este 2021 y es la presentación ¿cuándo se hace? ¿En qué mes? Sería en el mes de marzo. ¿Y de acuerdo a qué? De acuerdo al calendario perpetuo. Es decir, si es que tienen vencimiento, si tienen terminación de cédula 0, su vencimiento sería el 7 de marzo. Pero ya están habilitados para presentar a partir del 1 de enero hasta la fecha de vencimiento. Pueden presentar fuera de ese plazo, pero ahí es donde ya tenemos lo que serían los pagos por presentación tardía, y también para evitar eso es mucho mejor hacer las presentaciones en tiempo y forma. Es lo que nosotros queremos lograr mediante nuestras capacitaciones también, para que puedan ustedes cumplir con sus obligaciones en el tiempo establecido y pagar lo que se tenga que pagar, ¿verdad? Bueno, en cuanto a lo que es el código de obligación, ustedes saben que nosotros dividimos o conocemos, mejor dicho, a cada uno de nuestros impuestos al momento de pagar o de presentar un formulario por el código de obligación. El código de obligación de lo que es el IRP por servicios personales es el dividido en la parte de renta de servicios personales, es el 715, IRP RSP, esa sería la sigla, IRP, renta de servicios personales. Este código entonces les ayuda para poder realizar sus pagos y el pago es a través del pago electrónico. Sería una transferencia, como ya ustedes lo saben, de la cuenta corriente que tiene el contribuyente a la cuenta corriente de la SEP de una manera rápida, sencilla y segura. Ahora, vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a citar a una persona que es trabajador independiente. Hoy nos vamos a enfocar directamente al formulario, ¿verdad? Vemos acá que Juan es un trabajador independiente que supera el monto no alcanzado. Con la ley 60, con la nueva reglamentación que tenemos a partir del 2019, nosotros conocemos ahora el monto no alcanzado, que sería de 80 millones de guaraníes. Es decir, al superar 80 millones de guaraníes de ingreso,
yo me tengo que inscribir como contribuyente del IRP por rentas de servicios personales. Ya no se tienen en cuenta los salarios mínimos como lo hacíamos hasta el 2019. A partir del 2020 se tiene un monto fijo. Este monto fijo desde el 2020 se mantiene 80 millones de guaraníes, que es el monto no alcanzado. Al superar ese monto, a partir del día siguiente, ya me convierto en contribuyente del IRP por renta de servicios personales. En este ejemplo, esta persona es un trabajador independiente que superó en el mes de junio del 2020 el monto de 80 millones de guaraníes y en este marzo del 2021 debe presentar su formulario del IRP por renta de servicios personales. Tuvo los siguientes movimientos. Sus ingresos en cuanto a honorarios fueron de 240 millones de guaraníes. Sus egresos, en cuanto a sus egresos, vemos que pagó el alquiler de la oficina por 25 millones de guaraníes en ese plazo, mueble y equipo de oficina por 30 millones de guaraníes, útiles de oficina por 10 millones de guaraníes, uniforme por 5 millones de guaraníes y gastos varios por 10 millones de guaraníes. ¿Y qué es lo que va a hacer esta persona? Esta persona, para poder declarar sus movimientos, va a ingresar al sistema Marangatú. La presentación se hace exclusivamente a través del sistema Marangatú con la clave de acceso, coloca su usuario y contraseña. Al ingresar al sistema Marangatú, va a seleccionar la opción que dice declaraciones juradas y pagos, presentar declaración, y allí selecciona la obligación que es el 715 de IRP, renta de servicios personales, el periodo que va a presentar, que es el año 2020, y le hace clic en presentar. Bueno, esta sería la opción, ¿verdad? Declaraciones juradas y pagos, presentar declaración, va aquí en la obligación, selecciona el año, le hace clic en abrir declaración y aparece el formulario. Como pueden observar el encabezado del formulario, ahí ustedes tienen la opción de marcar si es que van a presentar en carácter de declaración jurada rectificativa o si es en carácter de cese de actividad o clausura. En este caso, como la presentación es la primera vez que lo va a hacer, ya está marcada como una declaración jurada original. Aparece aquí el número del formulario 515, se describe el nombre del formulario, el periodo que ustedes seleccionaron, que es el periodo 2020, y ven ahí, ustedes pueden ver dos pestañas. Por un lado está la opción de declaración y por el otro lado está la opción que dice anexo. Es muy importante conocer esto. ¿Por qué? Porque el anexo, en el anexo, a partir de este periodo, se debe cargar todos los familiares a cargo. Hasta el año 2019 lo hacíamos a través del Aranduca. El Aranduca desapareció. Ahora, todo lo que sea desde los movimientos del 2020, familiares a cargo, por ejemplo, se realizan o se cargan dentro del anexo de este formulario 515. También dentro del anexo ustedes encuentran un lugar para cargar lo que serían los préstamos, que también vamos a ver un poco más adelante. Entonces quiero nomás que quede bien claro que los familiares a cargo ya se hacen a través del formulario. Bueno, el siguiente rubro del formulario 515 es el rubro 1. El rubro 1, ¿para qué sirve o qué se declara en este rubro 1? Se declaran los ingresos obtenidos por la prestación de servicios personales. En el inciso A, en la casilla 10, se debe declarar ingresos del ejercicio fiscal por la prestación de servicios personales conforme lo establece el artículo 62 de la ley 6380 del 2019. Como pueden observar, este formulario
nos indica inclusive en qué lugar de la ley podemos encontrar qué es lo que vamos a poder declarar dentro de este formulario. Y lo que sería ingresos, la columna de ingresos exonerados, esta casilla 10 de ingresos exonerados, ¿qué es lo que se carga? Por ejemplo, dentro de lo que son ingresos exonerados se encuentra el aguinaldo. El aguinaldo no se suma para saber si es que llego a superar los 80 millones de guaraníes. Lo que sería jubilaciones y pensiones tampoco se suman. Eso es un ingreso exonerado. Es importante tener en cuenta eso también. Entonces, para saber cuáles son esos ingresos que están exonerados, ustedes también pueden ver lo que es la ley 6380 del 2019 en su artículo 56. Y en este formulario, como todos los formularios que nosotros utilizamos dentro de la administración tributaria, posee su instructivo. Dentro del instructivo también detalla qué es lo que se debe cargar dentro de cada casilla. Y como les había mencionado, dentro de esta casilla 10, inciso A, se debe cargar los ingresos exonerados como ser el aguinaldo, como ser el despido, indemnización por despido que se ajuste al mínimo legal establecido. También en caso de estar percibiendo, digamos, ser becario de algún programa nacional de becas en el exterior que esté reconocido o promovido por el gobierno nacional, también se cargan aquí. Eso lo establece la propia reglamentación en el artículo 56 de la ley 6380. Y por el otro lado está la casilla 12. ¿Para qué se utiliza la casilla 12? La casilla 12 se utiliza para declarar los ingresos grabados. Esos ingresos grabados, ¿cuáles son? Como en el ejemplo que hemos desarrollado, se encuentra a un personal independiente. A ese personal independiente lo que va a hacer es declarar sus honorarios profesionales. Esos honorarios profesionales serían excluido el IVA. Es decir, se tiene que restar el IVA. No se debe declarar en este formulario 515. ¿Por qué? Porque como personal independiente está declarando el IVA. Y ese impuesto ya lo está declarando dentro de lo que es el formulario 120 del IVA. Entonces, en la casilla 12, un personal independiente que trabaja por cuenta propia, sus honorarios profesionales va a cargar en esa casilla, excluido el IVA. Por el otro lado, si es que es una persona que trabaja de forma dependiente, es decir, tiene un contrato con una empresa, está trabajando, cumple un horario, se le hace el descuento por el seguro social, entonces, ¿qué es lo que hace ahí esa persona? Tiene que cargar su sueldo menos el aporte a lo que es jubilación y el aporte al seguro social. Se tiene que restar eso para poder declarar en esta casilla en caso de ser un personal dependiente, ¿verdad? Eso es lo nuevo también que se implementó con esta ley 6380, que para saber si supera el rango no incidido o no, o para declarar en el formulario ingresos grabados, el sueldo tiene que ser menos el aporte al seguro social y menos el aporte a lo que sería la jubilación. Esto ustedes lo pueden encontrar en el artículo 63 de la ley 6380 del año 2019. Bueno, también dentro de lo que es esta casilla 12 es importante aclarar que no solamente se declara el sueldo o los honorarios, también se declaran otros ingresos que pueda tener el trabajador, como ser horas extras. Las horas extras, las gratificaciones o beneficios adicionales, las bonificaciones también,
que dentro de nuestra reglamentación, cuando hablamos de bonificaciones, en la Resolución General 69, establece que estas bonificaciones son gravadas. Les voy a comentar el artículo, que sería en cuanto a los subsidios, también querías comentarle, ¿verdad? Eso es lo que le querías decir, en qué parte de la ley se encuentra. Se encuentra establecido que los subsidios también hay que declarar, y eso lo establece el artículo 16 de la Resolución General 69 del año 2020. También, si es que se está teniendo un ingreso por viático sin rendición de cuenta. Eso es importante aclarar, porque de repente cuando hay viáticos, puede ser con rendición de cuenta o sin rendición de cuenta. Si es que a mí mi empresa me da, no sé, 1.000.000 de guaraníes y me dice que es sin rendición de cuenta, eso quiere decir que ese dinero pertenece a un ingreso personal que yo estoy teniendo, y eso forma parte de algo grabado, de un ingreso grabado, y tengo que colocar también en la casilla 12. Entonces es muy importante tener en cuenta también ese punto. Otro punto importante, siempre se hace la consulta de que si el IRP afecta solamente al sector privado o al sector público, ¿verdad? Y el IRP afecta a todos los sectores, tanto públicos como privados. Acá lo que hay que tener en cuenta que el IRP está relacionado a los servicios personales, tanto profesionales o no. Cuando hablamos del IRP, no hay que mezclar con la parte comercial. Si es que yo estoy trabajando en la parte comercial, no sé, tengo una pequeña despensa, una ferretería, yo no estoy alcanzada por el IRP. Estoy alcanzada por el IRP si estoy prestando mis servicios personales como contadora, como administradora, como abogada, o si estoy trabajando de forma dependiente en una empresa y esta empresa me paga mi sueldo. Entonces, hay que separar bien, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, vuelvo a repetir, en esta casilla 12 de ingresos grabados, si es una persona dependiente, tiene que restar el IVA para colocar acá el total de sus ingresos. Si es una persona, si es una persona independiente, resta el IVA. Si es una persona dependiente, va a cargar su sueldo menos el descuento por aporte al IPS. Eso está establecido ahora en la reglamentación. Siguiendo con lo que sería el rubro 1, tenemos el inciso B en la casilla 11. Nos habla de los ingresos del ejercicio fiscal en carácter de padres, tutores o curadores por las rentas que obtengan los hijos bajo su patria potestad o las personas bajo su tutela o curatela. ¿Esto dónde ustedes pueden encontrar? Aquí lo establece la reglamentación, artículo 4 del decreto 3184. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere por ejemplo, si es que tengo un hijo que ejecuta el ARPA, es menor de edad, pero él está trabajando, presta sus servicios personales, ejecutando ese instrumento musical con su talento, está teniendo ingresos. Pero como es menor de edad y con el dinero que está ganando supera los 80 millones de guaraníes, se tiene que inscribir al IRP por servicios personales. Entonces, en representación de mi hijo, me inscribo yo, ¿verdad? Entonces, hasta que él cumple la mayoría de edad, voy a estar declarando este formulario a nombre de él. Y también es importante aclarar que aquí no se declara lo que serían las prestaciones alimentarias. Esas prestaciones no forman parte de un ingreso grabado para mí. ¿Por qué? Porque ese dinero es para mis hijos. Entonces no se declara en este lugar. Eso es muy importante resaltar para no mezclar los ingresos. Esto sería entonces el rubro 1 de nuestro formulario 515. Es muy importante entonces tener en cuenta esos puntos que hemos mencionado. Ahora lo que vamos a hacer
es ver la parte relacionada al rubro 2. El rubro 2, ¿de qué trata? Trata de los egresos deducibles del ejercicio fiscal. Cuando estamos hablando de los egresos, digamos que son, ¿qué es lo que estoy pagando? ¿Verdad? Muchas veces la palabra egreso no sabemos qué significa, ¿verdad? Egreso es lo que yo estoy restando, lo que yo estoy pagando como contribuyente, ¿verdad? ¿En qué estoy gastando mi dinero? Estoy gastando en mi alimentación, en vestimenta, en artículos para mi oficina, si soy personal independiente. Entonces aquí es donde se carga todo eso. Tenemos el inciso A, casilla 15. En esta casilla número 15 se debe cargar los egresos directamente relacionados con la actividad grabada. ¿Y quiénes son los que usan esta casilla 15? Usan aquellos contribuyentes que trabajan de forma independiente, es decir, aquellos que facturan por cada servicio. Y en nuestro ejemplo, el señor Juan es independiente, él se había comprado útiles de oficina y ahí es donde uno declara todo lo relacionado al servicio. 70 millones de guaraníes gastó. Entonces, ahí se pone 70 millones de guaraníes de egreso relacionado a la actividad grabada. Si yo soy un personal independiente, si yo soy un personal dependiente, no voy a utilizar esta casilla. ¿Por qué? Porque yo no estoy teniendo ningún egreso relacionado a una actividad grabada, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. La casilla número 16. Egresos personales y a favor de familiares a cargo realizados en el país, con excepción de los egresos señalados en los incisos D e I del presente rubro. ¿Y qué tenemos en el inciso D? Está todo lo relacionado a la compra de autovehículos y en el inciso I está lo relacionado a la adquisición de inmuebles. Se declara entonces de forma separada lo que sería la parte de vehículos y lo que sería la parte de inmuebles. En esta casilla 16 se debe declarar todos los gastos que yo como contribuyente del IRP estoy teniendo y también los gastos de mis familiares a cargo. Esos familiares a cargo, recordemos que deben estar individualizados dentro del anexo de este formulario 515. Muy importante recordar ese punto. Aquí, como lo describe claramente, el formulario se debe cargar todos los gastos realizados en el país. Pueden ser los gastos del supermercado, los gastos de vestimenta, todo lo relacionado a esos gastos que estoy teniendo. En la casilla 17, ¿qué es lo que se carga? Se debe cargar los egresos personales y a favor de familiares a cargo realizados en el exterior. Se puede restar los egresos en el exterior, pero hay algo que se debe cumplir o que se debe tener en cuenta. ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta? Que solamente se puede restar lo que tiene relación a salud y a educación. Eso es muy importante resaltar entonces acá. Los gastos en el exterior relacionados a salud y educación. Luego, en la casilla 18, nos habla de los egresos personal por la adquisición de un autovehículo cada 3 años. Recordemos que con la reglamentación, con nuestra nueva reglamentación, ya nos habla de lo que sería la adquisición de un vehículo cada 3 años. Nos limita, ¿verdad? Ya no podemos deducir 3 vehículos en un mismo año. El vehículo que yo me compré, más el vehículo que le compré a mis hijos, más el vehículo que le compré a mi esposo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Acá me dice, podés deducir, pero un solo vehículo cada 3 años. Entonces, esa es la limitación que tiene la reglamentación ahora. El aporte, en la casilla 19, dice aporte patronal a favor del trabajador realizado al sistema de seguridad social creado o admitido por ley o decreto ley, dice esta casilla 19. ¿Y a qué se refiere este punto? Se refiere al pago, al aporte patronal que yo estoy realizando, por ejemplo, por la persona que trabaja en mi casa, que estoy pagando a la empleada doméstica.
Entonces todo lo que yo esté pagando en concepto de aporte por esta persona, yo cargo aquí como un egreso deducible. La casilla 20 también nos habla de aporte a un sistema privado de seguridad social realizado por el prestador de servicio personal independiente. Ahí nos aclara. Yo puedo cargar acá lo que esté pagando por una seguridad privada, ¿verdad? Por el aporte a un sistema de seguridad social privada. Pero tiene que ser independiente. Tengo que trabajar de manera independiente. Si soy un personal dependiente y esté pagando por un seguro social privado, yo no puedo cargar en esta casilla. Eso es importante, leer bien cada ítem para distinguir qué es lo que se puede cargar. En la casilla número 21 nos dice cuotas, aportes, diezmos y donaciones realizadas a favor del Estado y demás asociaciones. Se puede restar, pero la reglamentación nos pone una limitación. Nos dice que hasta el 5% de la renta bruta gravada del ejercicio fiscal que se está liquidando se va a tener en cuenta. Entonces, hay un tope para lo que es la deducibilidad de estas donaciones. Muy importante tener en cuenta eso también. Luego, la casilla número 22, ¿qué es lo que hace? La casilla número 22 hace la sumatoria de las demás casillas desde el 15 al 21. Entonces, allí nosotros podemos ver el egreso deducible en el ejercicio fiscal. En ese ejercicio fiscal se suma 70 millones más 10 millones, nos da 80 millones de guaraníes. Este monto no está sujeto a arrastre. Es importante recordar que a partir de este año 2020, a partir del ejercicio fiscal 2020, solamente se pueden arrastrar las pérdidas que surjan por egresos relacionados a la adquisición de inmuebles. Ya hay que, borrar de la mente lo que conocíamos antes como inversión. Antes las pérdidas por inversión se podían arrastrar hasta el año 2019, era así. A partir del ejercicio 2020 ya no tenemos la palabra inversión dentro del IRP, directamente tenemos lo que conocemos como egresos, y el único egreso la única pérdida que se pueda arrastrar es la pérdida por la adquisición o el egreso por la adquisición de un inmueble, ¿verdad? Esa casilla 23 justamente habla de eso, del egreso personal por la adquisición al contado, de un inmueble para la vivienda cada 5 años. Es aquí también importante resaltar que se limita la adquisición también de inmuebles. Yo, si me compro en este 2020 un inmueble al contado, lo cargo en esta casilla 23. Y si dentro de 2 años me quiero comprar otro inmueble, yo ya no lo puedo declarar dentro de esta casilla. Si es que me compro el inmueble para la vivienda, otro inmueble para la vivienda. ¿Por qué? Porque dice un inmueble cada 5 años. Y que es también acá algo muy importante y una duda que siempre surge, ¿verdad? Si yo me compro una casa de campo, ¿sí? Una casa donde me voy a pasar el fin de semana, ¿verdad? Eso también es deducible como adquisición de un inmueble para la vivienda. Y la verdad que no. En la propia Resolución General 69 del 2020 establece que la vivienda es considerada aquel lugar o aquel establecimiento donde estoy permanentemente, ¿verdad? Donde me encuentro, viviendo todos los días. No porque me voy a vivir 2 días, me voy a pasar el fin de semana en el campo, eso también es vivienda. Vivienda sería el lugar donde estoy habitando los demás 5 días de la semana. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, y ustedes lo pueden encontrar eso en el artículo 22 de la Resolución General 69. Vivienda es el lugar donde el contribuyente tiene establecido el asiento principal de su residencia y en la cual habita de forma permanente con el núcleo familiar principal, ¿verdad?, de su familia. Eso lo dice la reglamentación. Es muy importante no confundir. Bueno, la casilla 24 habla total de egresos deducibles en el ejercicio fiscal
que es la sumatoria de la casilla 22 y la casilla 23. Como ustedes pueden observar, el formulario es bastante práctico, digamos, porque ya nos va diciendo qué es lo que podemos cargar, en qué artículo de la reglamentación podemos encontrar, y es importante conocer la parte teórica para luego poder implementar el llenado del formulario. Así que les invitamos que vuelvan a ver, tenemos lo que es el webinar del IRP por renta de servicios personales en la página web de la SED, www.sed.gov.py. En la sección capacitaciones van a encontrar ustedes el video, y al entrar en la página principal, a un costado, a la derecha, está el icono del IRP. Al hacer clic en el icono del IRP, ustedes van a encontrar lo que sería el PowerPoint, ¿verdad? de la presentación que se utilizó, y también la parte reglamentaria, las reglamentaciones. Así que, como les había dicho, es importante conocer ya primero la parte teórica para poder implementar el llenado del formulario 515. Bueno, ya hemos hablado de la parte de ingresos y ya hemos hablado de la parte de egresos. Ahora vamos a ver el rubro número 3. ¿De qué trata el rubro 3? El rubro 3 trata de lo que es ya el resultado obtenido luego de aplicar las deducciones admitidas para la liquidación del impuesto. En el rubro, en la casilla número 25, nos dice ingresos brutos grabados del ejercicio fiscal. ¿Y cuánto fue el ingreso del señor Juan? Fue de 240 millones de guaraníes. Este monto automáticamente pasa de la casilla 14 del rubro 1 a la casilla 25. No hace falta que ustedes carguen, ya automáticamente se arrastra. Luego, en la casilla 26 nos dice egresos deducidos del ejercicio fiscal. Los egresos deducidos que hemos visto fueron de 80 millones de guaraníes. ¿Esto viene de dónde? Está viniendo del rubro 2, donde habíamos visto los egresos, que eran 70 millones relacionados a la actividad grabada y 10 millones de gastos personales y familiares, ¿verdad? Luego, aquí lo que hace el formulario en la casilla 27, hace la resta, ¿verdad? De 240 millones de ingresos menos 80 millones de egresos, y el resultado es de 160 millones de guaraníes. La casilla número 28, ¿de qué trata? Dice que aquí se resta el egreso personal por la adquisición al contado de un inmueble para la vivienda cada 5 años, proveniente de la casilla 23. Como vimos hace rato, esta persona no adquirió ningún inmueble en este ejemplo, entonces la casilla 28 directamente va en cero. Luego vemos lo que sería de forma automática, aparece el subtotal de la renta neta imponible antes de considerar el saldo arrastrable de pérdida del ejercicio fiscal, ¿verdad? Es muy importante tener en cuenta eso. En este caso no hay ninguna, acá directamente como ya no hay nada, pasa de la casilla 27 a la casilla 29, 160 millones de guaraníes. El monto total, aquí en la casilla 30 dice monto total o porción de los préstamos, financiaciones obtenidos y utilizados en el ejercicio o el remanente de los egresos grabados de los 5 últimos ejercicios fiscales anteriores. En este caso no hay no hay ninguna porción, ningún monto de préstamo que cargar, entonces directamente se coloca 0, o sea, el formulario ya va a dejar en 0, ¿verdad? Luego vemos que en la casilla número 31 habla de saldo del egreso, dice saldo del egreso por la adquisición de un inmueble para la vivienda, no arrastrables. Vemos en este caso que tampoco no hay nada, entonces colocamos 0 nada más. Pérdida fiscal, casilla 32, pérdida fiscal por adquisición de inmueble arrastrable al siguiente ejercicio fiscal, no hay ninguna pérdida fiscal por inmueble, también se coloca en 0. Bueno, ahora pasamos al siguiente rubro. ¿Cuál es el rubro? El rubro es
El 4, pérdida fiscal arrastrable por la adquisición de un inmueble para la vivienda. En este caso, este rubro, según este ejemplo, no vamos a utilizarlo. ¿Por qué? Porque la persona no adquirió ningún inmueble, por tal motivo no va a poder arrastrar digamos, esa pérdida. Vamos a ver más adelante otro ejemplo donde vamos a hablar de este rubro de forma más detenida. El rubro 5. El rubro 5 se refiere ya a la liquidación del impuesto. Ya sería la última parte de este formulario. ¿Y qué es lo que vemos aquí? En la casilla número 45 aparece la renta neta imponible. Esa renta neta imponible es de 160 millones de guaraníes que de manera automática se arrastra a esta casilla. Y lo nuevo que tenemos con el IRP por servicios personales son las tasas. ¿Y qué tasa estamos usando? Son tasas progresivas y se aplican sobre la renta neta imponible. Es decir, sobre la diferencia de los ingresos menos los egresos. Sobre ese monto se calcula se calcula la tasa. Y hay como habíamos visto ya en la parte teórica, tenemos tramos por las cuales se va calculando las tasas. Vemos acá, dice, en la casilla número 46, impuesto determinado a la tasa del 8% por la porción de la renta neta hasta 50 millones de guaraníes. De un guaraní hasta 50 millones de guaraníes de renta neta imponible, por decirlo, la tasa es del 8%. Entonces, sobre 50 millones de guaraníes de 160, voy a pagar, la tasa el monto, mejor dicho, es de 4 millones de guaraníes. Luego, en la casilla 47 dice, impuesto determinado a la tasa del 9% por la porción de la renta neta desde 50 millones un guaraní hasta 150 millones de guaraníes. Entonces, yo 50 millones ya declaré, o sea, ya calculé la tasa del 8%. Ahora, hasta 150 millones voy a hacer por el 9%, que me da 9 millones de guaraníes. La casilla 48 dice, impuesto determinado a la tasa del 10% por la porción de la renta neta mayor a 150 millones de guaraníes. ¿Qué quiere decir eso? Ya usé 150 millones. ¿Cuántos millones me queda de 160? 10 millones de guaraníes. Sobre 10 millones de guaraníes vamos a calcular 10%, que sería 1 millón de guaraníes. Con la tasa progresiva, este contribuyente estará pagando 14 millones de guaraníes. Y si usábamos la tasa anterior, que se regía en el año 2019, hubiese pagado 16 millones de guaraníes. Entonces, con estas tasas progresivas, ¿quién es el que paga más? Aquel que tiene una renta neta superior a 150 millones de guaraníes. Aquel que tiene una renta de 50 millones de guaraníes, renta neta de 50 millones de guaraníes, va a pagar solamente el 8%, ¿verdad? Que creo que es, digamos, la gran mayoría de nuestros contribuyentes. En este ejemplo, vemos acá que esta persona presentó de forma tardía, entonces está la multa por presentar la declaración jurada con posterioridad al vencimiento, que es 50.000 guaraníes. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el contribuyente? Va a pagar 14 millones 50.000 guaraníes. Bueno, acá también es importante en este punto resaltar que en la reglamentación establece que si el contribuyente, en cuanto a sus ingresos, no supera los 80 millones de guaraníes, no va a tributar el impuesto, ¿verdad? No va a tributar el impuesto, pero sí es muy importante mencionar que tiene que presentar el formulario. No es porque yo diga en el año 2020, por decirlo así, yo ya soy contribuyente del IRP desde el año 2019, por decirlo. Y en este 2020 mis ingresos fueron de 70 millones de guaraníes. Y como digo,
no superé ese monto no alcanzado de 80 millones, no voy a presentar el formulario. Eso es erróneo. Tengo que presentar el formulario con el monto que corresponde. Lo que va a pasar es que no voy a pagar impuestos nada más. Eso lo establece la propia ley en el artículo 69, en el último párrafo. Artículo 69 de la ley 6380, en ese artículo 69 dice que debo presentar el formulario, pero que si mis ingresos no superaron el monto no alcanzado, que es de 80 millones de guaraníes, yo no voy a pagar impuestos. Eso es muy importante también resaltar. Aquí les muestro el anexo. Este anexo sería la parte del cuadro 1, donde se debe cargar los préstamos y remanentes de ingresos grabados en ejercicios fiscales anteriores. En caso que yo haya hecho un préstamo, entonces lo debo cargar en este cuadro, ¿verdad? Y tengo que hacer la descripción de cuánto fue el préstamo. Vamos a ver, en la columna 1, me dice préstamo obtenido remanente de ingresos grabados del ejercicio fiscal anterior. En la columna 2, RUT de la entidad prestadora de servicio. En la columna 3, fecha de obtención del préstamo o del cierre del ejercicio fiscal al cual corresponde el remanente. En la columna 4, dice monto total del préstamo o del remanente de ejercicios anteriores. ¿Cuánto fue el préstamo, por ejemplo? Un préstamo de 100 millones de guaraníes. Y en la columna 5 habla del monto del préstamo o del remanente utilizado en el ejercicio que se liquida. Si usé de esos 100 millones, 50 millones de guaraníes, entonces pongo 50 millones de guaraníes. Y una consulta que escuché mucho también es ¿qué significa remanente? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando decimos remanente? Remanente sería en el caso de que yo haya hecho mis ingresos menos mis gastos y tuve, digamos, un saldo a favor mío, un saldo a favor del contribuyente. Ese dinero yo puedo utilizarlo para ejercicios posteriores. Bueno, vamos a continuar con el anexo. En cuanto al anexo, también en el cuadro 2 encontramos lo que les había mencionado ya anteriormente, lo que es la liquidación, la declaración de los familiares a cargo. Aquí ustedes pueden declarar cónyuge, hijos menores de edad, hijos mayores de edad que se encuentren estudiando en establecimiento de educación superior, hermanos menores de edad, padres, abuelos, suegros y otras personas sobre las que exista la obligación legal de prestar alimento. Entonces, es importante que en caso de que tengan familiares a cargo, lo declaren dentro de este formulario. Bueno, ese fue el ejemplo 1, de una persona que trabaja de forma independiente y que tuvo ingresos en honorarios y gastos, digamos, familiares y también egresos relacionados a su actividad grabada. Ahora vamos a ver un ejemplo, el mismo ejemplo del señor Juan, seguimos con él, pero vemos acá que él tuvo, en este caso, un préstamo de 150 millones de guaraníes y adquirió al contado un inmueble. Vamos a ver aquí. En la parte del rubro 1, como ya lo había mencionado, se declaran todas las partes de los ingresos. Si es un personal independiente, sería el monto del honorario menos el IVA. Si es un personal dependiente, es el monto del sueldo menos el aporte al seguro social y también a la jubilación. Ahora, lo que estamos viendo sería el rubro, aquí voy a ir señalando, el rubro 2 y 3. ¿Qué sucede acá? En la casilla 22 se declaran los egresos deducidos en el ejercicio fiscal. Esos egresos fueron declarados entre la casilla 15 al 21. Y acá yo tuve un egreso del ejercicio de 150 millones de guaraníes. Pero en la casilla 23 ahora voy a declarar la adquisición al contado de un inmueble. Yo me compré al contado un inmueble por 100 millones de guaraníes. El total de mis egresos deducibles, ¿cuánto es? El total de mis egresos deducibles es 150 más 100 es 250 millones de guaraníes. En el rubro 3
esto ya automáticamente se va a ir cargando el resultado obtenido luego de aplicar las deducciones admitidas para la liquidación del impuesto. El ingreso bruto grabado fue de 240 millones, menos los egresos deducidos del ejercicio fiscal, que es de 150 millones, que viene de la casilla 22. Luego dice, resultado después de descontar de los egresos deducibles. 240 menos 150 millones me da 90 millones de guaraníes. Esa es mi diferencia entre mis ingresos y egresos. En la casilla 28 dice menos egreso personal por la adquisición al contado de un inmueble para la vivienda cada 5 años. Vemos acá que en esta casilla 28 tiene relación con esta casilla número 23, pero no me arrastra 100 millones, 90 nomás puedo poner acá. ¿Por qué? Porque acá dice, proviene la casilla 23, aunque solamente hasta el monto registrado en la casilla 27, solamente hasta el monto de esa casilla que está ahí arriba yo puedo poner, hasta 90 millones nomás. ¿Y qué pasó en este caso? Este contribuyente hizo un préstamo para poder cubrir, ¿verdad?, la adquisición de su inmueble y otros gastos. Este préstamo yo lo tengo que cargar en el anexo del formulario, como vimos hace rato. Le voy a pasar al anexo. Este es el anexo. Aquí yo declaro el préstamo que estoy haciendo. Hice un préstamo de 150 millones, pero usé 120. Entonces, automáticamente se arrastra el monto en la casilla 10, en la casilla 30, se arrastra 120 millones de guaraníes. ¿Por qué 120? Porque 120 es lo que yo declaré que usé en este año, ¿verdad? Porque acá dice la descripción. Monto total o porción de los préstamos, financiaciones obtenidos utilizados en el ejercicio. Entonces yo en este ejercicio usé 120 millones de guaraníes. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Voy a tener una pérdida, pero esa pérdida yo voy a poder arrastrar. ¿Por qué voy a poder arrastrar? Porque esa pérdida yo lo cubrí con un préstamo, y también porque esa pérdida proviene de una adquisición al contado de un inmueble. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Entonces, esta pérdida que yo estoy teniendo por la adquisición de un inmueble es arrastrable al siguiente ejercicio y es de 10 millones de guaraníes según este ejemplo. Es muy importante también resaltar que las pérdidas hasta el ejercicio fiscal, digamos, las pérdidas del ejercicio fiscal 2020 para ahora no se, o sea, los ejercicios fiscal 2020 no se pueden arrastrar. Solamente las pérdidas a partir del ejercicio fiscal a partir del 2021. Es decir, las pérdidas que yo tenga en el 2021 voy a poder arrastrar en el 2022. ¿Y por qué? Porque tenemos una nueva ley, tenemos nuevos formularios, nuevos requisitos, una estructura totalmente distinta. Entonces, como se dice, hay nuevas reglas. Entonces, las pérdidas a partir del ejercicio fiscal 2021 para adelante es lo que se va a arrastrar. Bueno, esto ya les había mostrado el anexo del formulario. Y aquí ya automáticamente el formulario en el rubro 4 se va cargando, ¿verdad? Es muy importante tener en cuenta eso, que es automático, pero les voy a ir mostrando nada más qué sería en la casilla 33. ¿Qué aparece en la casilla 33? En la casilla 33 aparece la pérdida fiscal arrastrable por la adquisición de inmuebles para la vivienda, que viene de la casilla 32, 10 millones de guaraníes. Tenemos el acumulado de la pérdida por adquisición en la casilla 35, 10 millones de guaraníes. Y saldo de pérdida fiscal arrastrable susceptibles de ser compensado en la liquidación del impuesto son de 10 millones de guaraníes. El total de la pérdida fiscal arrastrable es de 10 millones de guaraníes. Este monto se va a poder usar en el siguiente ejercicio fiscal en la casilla 34. En esa casilla 34, entonces, cuando yo esté declarando mi ejercicio fiscal 2021, voy a poder cargar en la casilla 34 este monto establecido en esta casilla 39. Ahí está. Bueno, hasta ahí sería la presentación de lo que es el formulario en sí. Este formulario
referente, vuelvo a resaltar, rentas de servicios personales. Formulario 515, código de obligación 715, presentación en el mes de marzo, de acuerdo a la terminación de cédula de cada uno de ustedes. Al último número de cédula tienen que ir presentando. Bueno, ahora vamos a ver en qué caso se puede dar el cese de la obligación del IRP por renta de servicios personales. El artículo 62 del decreto, del anexo del decreto 3184 del 2019, habla de ese punto. Y el artículo 29 de la Resolución General 69 del 2020. En caso de fallecimiento del contribuyente, en este caso los herederos universales o la asociación indivisa, deberán dar cumplimiento a las obligaciones tributarias generadas hasta la fecha de fallecimiento del causante. En caso de traslado definitivo del contribuyente en el exterior, también aclara acá que en caso de fallecimiento del contribuyente, los herederos universales o la sucesión indivisa deberán realizar la cancelación del RUT o la actualización de datos correspondientes. Hay otro motivo también por el cual se puede dar de baja esta obligación del IRP por servicios personales. Se refiere a que si en 2 ejercicios fiscales no supero el rango, el monto no alcanzado, yo puedo pedir ya la baja de esta obligación. Es decir, digamos que presento 2020, mis ingresos fueron menores a 80 millones de guaraníes. Presento con esos movimientos que tuve de ingreso y de egreso. El siguiente ejercicio fiscal 2021, presento, mis ingresos fueron de 60 millones de guaraníes. Son 2 ejercicios fiscales en los cuales mis ingresos fueron menor al monto no alcanzado. Entonces, ese artículo 62 del decreto menciona eso, ¿verdad? Que ya si en 2 ejercicios consecutivos no estoy alcanzando el monto no incidido, el monto no alcanzado, perdón, MNA, monto no alcanzado, entonces puedo dar de baja la obligación, o sea, puedo pedir el cese de la obligación. Bueno, es importantísimo tener en cuenta la base legal, el marco legal, la parte reglamentaria, para poder llenar nuestro formulario 515 que hoy estamos desarrollando. Aquí ustedes pueden observar lo que sería la reglamentación del IRP. Como les mencioné dentro de la charla, en la página de la SED hay una sección dedicada exclusivamente al IRP. Al hacer clic en ese lugar, ustedes van a encontrar todas estas reglamentaciones y también van a encontrar lo que sería la presentación en sí de lo que usamos en el webinar, y eso le va a servir muchísimo, ¿verdad?, para poder llenar su formulario. Bueno, ahora voy a mirar un ratito las consultas que tienen. Vamos a ir respondiendo la que vamos encontrando. Bueno, acá la señora Fabiola Romero pregunta: ¿se declaran los ingresos como empleado dependiente? Sueldos menos el descuento por aporte al IPS. Sí, así es. Se declara el sueldo menos el aporte al seguro social y también al aporte, ¿cómo se dice?, por jubilación también que se esté haciendo. Eso lo establece la propia ley, ¿verdad? Eso está en el artículo 63, en el último párrafo de la ley, en ese artículo 63. Dice, ingresos de jubilaciones. A ver, Euclides Acevedo dice: ingresos de jubilaciones desde enero a diciembre de 2020 se cargan en el formulario como no grabado y los ingresos documentados se presenta también. Bueno, en cuanto a los ingresos de jubilaciones, es importante resaltar antes que nada que estos ingresos por jubilaciones son exonerados, es decir, no están alcanzados por el IRP. Y acá habla en nuestro instructivo que hay que declarar en la casilla 10. Dice justamente en el instructivo, que también van a encontrar en la página, que se debe consignar la suma de jubilaciones y pensiones graciables o no contributivas. Entonces, es importante. Eso, si bien, como les digo,
Si bien es un ingreso no grabado o es un ingreso exonerado, tendría que ser lo que sería el, ¿cómo les voy a decir? Declarado a fines informativos. Bueno, vamos a ver un poquito otra consulta que tengamos. Si me aguardan, por favor, vamos a tratar de responder. Dice la señora Rosy, si en noviembre superé los 80 millones de guaraníes, ¿debo presentar igual solo por diciembre? Así mismo es. Si supongamos que mis ingresos, yo fui sumando mis ingresos de enero del 2020 y en octubre, el último día de octubre, superé los 80 millones de guaraníes, ¿verdad? Soy contribuyente a partir del día siguiente. El día siguiente es 1 de noviembre, por decirlo, ¿verdad? Entonces, desde el 1 de noviembre yo tengo que declarar mis ingresos y mis egresos. 1 de noviembre al 31 de diciembre. Por esos 2 meses voy a declarar mis ingresos. Entonces, la respuesta a la señora Rosy, sí, por un mes o por 2 meses del año tiene que declarar el formulario 515. A ver, vamos a ver otra consulta. Bueno, lo mismo que hace rato ya preguntó la señora, ahora vuelven acá la señora Liz María Brites, estaba consultando si al sueldo hay que restarle el aporte, ¿verdad?, al seguro social y todo eso. Sí, hay que restarle a partir de este ejercicio fiscal, a partir del ejercicio fiscal 2020. Otra consulta del señor César Resquín. Dice, a ver, ¿debe declarar esa porción de diciembre o recién es a partir del mes siguiente que hay que contabilizar? Bueno, acá me supongo que me está diciendo que superó el monto no alcanzado y quiere saber a partir de cuándo uno declara. Y uno es contribuyente a partir del día siguiente. Es contribuyente a partir, si soy contribuyente a partir del 1 de diciembre, todos los movimientos de ingreso y egreso del 1 de diciembre al 31 de diciembre voy a declarar y voy a contabilizar. Los ingresos que ayudaron que yo sea contribuyente, eso no se declaran, eso también es algo nuevo. Hasta el año 2019 había una casilla especial en el formulario donde se declaraba el monto que ayudó a que sea contribuyente. Ahora con nuestro nuevo formulario 515, ese monto no se declara, simplemente se declaran los ingresos desde que es contribuyente. Eso es para el señor César Resquín. Otra consulta, la señora Fátima Cáceres consulta si los aportes de la caja de jubilaciones de la ANDE también se descuenta del ingreso. Y sí, la reglamentación establece que se tiene que restar siempre y cuando estas cajas sean reconocidas por decreto o por ley. Después veamos otra consulta. La señora Beatriz Ramírez, creo que ya le respondí también que hay que descontar lo que es el sueldo, el seguro al IPS del sueldo para declarar. Luego hay otra consulta. Vamos a ver. El señor William Acevedo dice, si quitaste un préstamo en el 2019 siendo contribuyente de IRP, en el 2020 es deducible el importe del capital. Sí, recordemos que si se hizo el préstamo siendo contribuyente, ¿verdad?, siendo contribuyente del IRP, solamente se puede deducir los intereses. Si quité el préstamo siendo contribuyente, en este caso, acá vuelvo a leer, si quitó el préstamo ya siendo contribuyente, entonces solamente va a poder deducir la porción que corresponde a los intereses. Y si es que ingresó, digamos, en noviembre del 2020 al IRP, va a poder deducir solamente los intereses. A ver, acá. Perdón, ya es contribuyente, entonces solamente los intereses. Estaba mezclando nomás el mensaje. Voy a volver a aclarar. Si yo hago un préstamo de IRP siendo contribuyente, hoy siendo contribuyente, solamente voy a poder restar de ese préstamo los intereses, no la amortización de capital. Si yo hice un préstamo antes de ser contribuyente y después superé el rango
después superé el monto no alcanzado de 80 millones de guaraníes, yo entonces voy a poder restar los intereses y la amortización de capital. Entonces, William Acevedo, espero haber disipado la duda. Alfredo Carballo consulta, ¿cuántos vehículos o inmuebles se pueden deducir? Y según estuvimos viendo en la reglamentación, en la propia ley establece que se puede deducir un vehículo cada 3 años y un inmueble cada 5 años. Entonces, aquí el periodo de tiempo es lo que establece la reglamentación, ¿verdad? La propia ley está aclarando ese punto. Entonces, eso lo podés ver en el artículo 64, numeral 3.3 del vehículo, que es uno cada 3 años dentro de la ley. Y lo que sería la adquisición de inmuebles lo puedes ver en el artículo 66 de la ley 6380. Ese es para el señor Alfredo Carballo. A ver, otra consulta. La señora, el señor Tomás Romero nos dice, si el contribuyente en el ejercicio 2019 se inscribió con 77.500.000 y en el ejercicio 2020 no aumentó sus ingresos, igual debe tributar. Sí, señor Tomás, igual tiene que presentar el formulario, pero no va a tributar. Recordemos que el artículo 69, en el último párrafo, establece que si no supera los 80 millones de guaraníes, está obligado a presentar el formulario, pero no está obligado a pago del impuesto. Eso es lo que establece la reglamentación. A ver, acá dice Magalí Rodríguez Alarcón, en cuanto a muebles y útiles o electrodomésticos, ¿son deducibles? Sí, son deducibles, dependiendo ya del caso, ¿verdad? Si hablamos de lo que sería un personal independiente, lo que sea su mueble y útiles de oficina, va a cargar dentro de los egresos relacionados a la actividad grabada. Y en cuanto a los electrodomésticos y demás, va a poder restar como gastos personales o familiares a cargo. Sí lo puede hacer Magalí, solo establece la reglamentación. A ver, otra consulta, vamos a ver. Otra consulta. A ver. En cuanto, estoy mirando así rápidamente y veo lo que ya voy salteando nomás lo que ya respondí. A ver. Vimos hace rato lo del préstamo, ¿verdad? En caso de hacer un préstamo, ustedes tienen que declarar en el anexo, porque he visto varias consultas de eso, tienen que declarar en el anexo del formulario y ahí ustedes colocan el monto que utilizaron en el ejercicio y eso automáticamente va a pasar en el formulario 120 como hemos visto en el ejemplo 2, ¿verdad? A ver, acá también otra consulta que hizo Pamela, que hablaba también que en el año 2020 no superó los 80 millones. La respuesta es que igual también tiene que presentar el formulario y no va a pagar impuestos. En cuanto a lo que sería muy importante que tengan en cuenta ustedes es que el instructivo del formulario les va a ayudar muchísimo a saber qué es lo que hay que declarar en cada casilla, ¿verdad? Eso también es muy importante que tengan en cuenta. A ver. Acá hay una consulta de Cristel, dice, ¿cómo podrían pedir las planillas 2020 en el caso de que el contribuyente quiera dar de cese la obligación en el 2021? Bueno, en caso que el contribuyente quiera dar de cese la obligación, recordemos que la planilla, si se refiere a los libros, estos libros electrónicos que están disponibles en la página de los modelos, se presentan por el ejercicio fiscal 2020. Para el 2021 para adelante
estamos atentos a las reglamentaciones nuevas que van a salir, ¿verdad? Melinda Paredes pregunta, ingresos por CDA ya no se declaran. Importante saber que estamos nosotros ahora dentro de las rentas por servicios personales, ¿verdad? Después, en la siguiente presentación vamos a hablar ya de lo que es renta o ganancia de capital, que se refiere a este punto. A ver, Jessie Armoa, ¿qué pasa si en diciembre llego a los 80 millones? Yo estaba presentando formulario 120, dice Jessie. Bueno, lo que pasa es que es importante resaltar acá que una persona física puede ser contribuyente de varios impuestos, dependiendo de la actividad que esté desarrollando. Supongamos que, Jessie, vos sos personal independiente, sos una contadora, por decirlo no, ¿verdad? Estás prestando servicios de forma independiente. Por cada servicio que haces, emitís una factura con IVA. Eso declaras en el formulario 120. Y ahora superaste en el año el monto no alcanzado de 80 millones de guaraníes. Entonces, aparte de presentar tu formulario 120 del IVA, también vas a tener que presentar tu formulario 515 del IRP por renta de servicios personales. Aquí vas a tener dos presentaciones, mensualmente tu IVA, anualmente tu IRP por servicios personales. Si declaras dentro de tu formulario 120 el IVA, ya no tenés que declararlo dentro de tu formulario 515. Entonces podés tener IVA y podés tener IRP por servicios personales. A ver, otra consulta. Dice Miriam Fernández, si un contribuyente presentó 2018-2019 y se jubiló a junio del 2020, ¿cómo hago? Dice. Bueno, acá pasa que los ingresos por jubilación, recordemos que son ingresos exonerados, es decir, no es un monto que, digamos, que se tiene en cuenta para el IRP como ingresos grabados. Entonces va a presentar su formulario por 2 años y en esos 2 años se va a observar que no alcanzó el monto, no ha alcanzado 80 millones de guaraníes, entonces va a poder pedir la baja de la obligación. A ver, Diego Manuel dice, ¿y si alcanza el monto el 31 de diciembre, se inscribe al 1 de enero? Y sí, así es, porque uno es contribuyente a partir del día siguiente de haber superado el monto no alcanzado, ¿verdad? Que en este caso si cobró un personal independiente, por decirlo así, facturó el 31 de diciembre un monto que ayudó a que supere los 80 millones, entonces sí, es contribuyente a partir del 1 de enero del año siguiente, ¿verdad? Entonces va a presentar su formulario desde enero de ese año, ¿verdad? A ver. Acá habla, dice, si una persona recibe dinero como anticipo de herencia del exterior, esto estaría grabado si la persona no es contribuyente, pero el monto hace que su ingreso alcance el rango. En este caso, anticipo de herencia ya corresponde al IRP por rentas o ganancias de capital, ¿verdad? Y eso no está grabado por el IRP, por servicios personales. A ver, otro dice Noelia Florentín, los egresos se declaran el total de las facturas o sin el IVA. Y bueno, cuando hablamos de los egresos, si soy un personal, ¿cómo se dice? Un personal independiente, yo voy a estar declarando el monto sin el IVA. ¿Por qué? Porque como soy personal independiente, ya declaré también en mi formulario 120, ¿verdad? Pero si soy un personal dependiente y todas las compras que yo haga, lo voy a declarar dentro del formulario 515 con el IVA incluido. Con el IVA incluido lo voy a declarar, así lo establece la reglamentación. A ver si tengo por acá otro caso que sea diferente a lo que ya habíamos mencionado. A ver. Acá hablan de los préstamos, ¿verdad? Si yo hago un préstamo, ¿cómo lo declaro, verdad? Eso ya lo habíamos mencionado ya.
Si el préstamo se hizo siendo contribuyente, puede deducir solamente los intereses del préstamo. Si lo hizo antes de ser contribuyente, puede deducir interés más la amortización de capital, ¿verdad? A ver. César Resquín dice, tengo un caso en que con el cobro del 15 de diciembre pasa del monto de los ingresos al 16 de diciembre, quiero saber si hay que declarar. Sí, eso hay que declarar, con ese pequeño periodo de tiempo en que fue contribuyente tiene que declarar, ¿verdad? Es muy importante tener en cuenta eso. A ver, otra consulta. Dice consulta. No, la señora Noé dice consulta los pagos realizados por un independiente al IPS para jubilación, ¿en qué casilla iría? Porque la ley y el formulario dice sistema privado de jubilación y el IPS no es sistema privado, ¿verdad? Entonces, según establece la reglamentación, entonces eso solamente si es sistema privado se puede declarar, ¿verdad? Lo otro no está dentro de la reglamentación, o al menos no recuerdo, ¿verdad? No. A ver, vamos a ver un poquito lo que sería. En este caso, podrías ver la resolución general 69 del año 2020, donde aclara qué es lo que se puede restar dentro de este impuesto, dentro de lo que es rentas por servicios personales. Dice medicina prepaga. El contribuyente podrá deducir los egresos realizados en concepto de pago a empresas de medicina prepaga en ejercicio fiscal declarado, siempre que cuente con el respectivo comprobante de venta. Ese artículo 20 es lo que, de la resolución general 69, es lo que responde a esa consulta, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. A ver, los libros que se alzan se pueden utilizar cargando en el aranducá, dice. Bueno, en los libros recordemos que tiene su formato. Ustedes deben cumplir con ese formato, pueden cargar su aranducá y después copiar, ¿verdad?, a su Excel sin problema. Pero ajustando siempre a lo que pide ese formulario de libros electrónicos que estamos teniendo. A ver. Bueno, es importante también cuando hablamos de los libros, que esos libros no se tienen que presentar ante la SED. Es decir, si yo estoy llenando esa planilla Excel del libro de ingresos y egresos, yo no lo voy a presentar ante la SED. Eso lo tengo que guardar en mi archivo tributario, y en caso que la administración tributaria me pida, ahí voy a presentar. Al menos para este 2020, o sea, ejercicio 2020 no se va a presentar. Para el 2021, como ya les había mencionado, se va a tener que emitir una resolución general donde se va a reglamentar cuál va a ser el método a implementar, ¿verdad? Bueno, hasta aquí entonces las consultas, vamos a estar viendo, ¿verdad? Así que queden atentos a nuestra página para que puedan también ver cuándo tenemos nuestras próximas charlas. Recuerden que pueden enviar sus consultas a través de Contáctenos para que podamos ayudarles. Estamos tratando de dar lo mejor para poder disipar las dudas, y agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo para poder ver esta capacitación, este webinar. Esperamos haber ayudado a poder aclarar algunas dudas que hayan tenido, y recuerden que en las reglamentaciones pueden encontrar las reglamentaciones, en las cuales también están, digamos, muy claras muchas de las consultas que tenemos, ¿verdad? Acá estaba viendo que las consultas ya son muy parecidas, entonces por eso nada más ya no voy respondiendo, ¿verdad?, para no repetir las mismas respuestas. Desde ya, muchísimas gracias a cada uno de ustedes y que tengan un buen resto de jornada.